Amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de la casa más encantada de Inglaterra, la rectoría de Burley. Son muchos los lugares en el mundo que son calificados como embrujados, atraen a muchos curiosos que esperan ver fantasmas o fenómenos paranormales entre sus muros. Algunos han sido estudiados por expertos para tratar de averiguar qué hay de verdad en las apariciones o sucesos extraños. Harry Price, investigador de lo paranormal, estudió los fenómenos de una casa del condado de Essex. Era la rectoría de Burley, la casa más encantada de Inglaterra. El 10 de julio de 1929, el rotativo británico Daily Mirror publicaba la exclusiva. En una rectoría situada entre los condados británicos de Essex y Suffolk se estaban produciendo toda clase de fenómenos paranormales. Figuras fantasmales de cocheros decapitados, afirmaba el periodista Wall en la crónica. Una monja, una carroza tirada por dos caballos, vallos que aparecía y desaparecía misteriosamente, pisadas en habitaciones vacías. La noticia sobre el embrujamiento del rectorado Burley, un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo y 23 habitaciones de estilo victoriano, corrió como la pólvora por todo el país, y el editor del Daily Mirror decidió ponerse en contacto con el parapsicólogo Harry Price ante la inusitada repercusión que había producido el incidente. Harry Price, miembro de la Society Psychical Research y fundador de la National Library of Psychical Research, dependiente de la Universidad de Londres, acudió al enclave endemoniado y comenzó a recabar toda la información. Los primeros resultados sobre la mansión Burley fueron espectaculares. El paraje contaba con un extenso y trágico pasado, marcado por la muerte e insólitos incidentes enigmáticos. Posiblemente se trata de una leyenda urbana más, pero los fenómenos que ocurrían en esa rectoría se sucedieron a lo largo de los años, y la prensa de la época se hizo eco de ellos. La rectoría se construyó en 1862 sobre los restos de una edificación anterior y quedó prácticamente destruida en 1939 a causa de un incendio. Cuenta la leyenda que en el siglo XIV, en el mismo solar, existía una iglesia con un cementerio anexo, y muy próximo a estos un convento de monjas. Parece ser que el párroco y una de las monjas iniciaron una relación amorosa, y al ser descubiertos, él fue ejecutado y ella emparedada. ¿Son sus fantasmas los que se avistaban en la rectoría y sus terrenos adyacentes? También se habla de un carro con un conductor sin cabeza, que supuestamente esperaba a los amantes para ayudarlos a huir. Fue tras estos lúgubres lances cuando empezaron a sucederse las apariciones, según los observadores, de una figura fantasmal vestida con hábitos religiosos. Bull, sacerdote artícipe de la construcción en 1863 y primer inquilino, no se vio afectado por las leyendas en un principio, pero con el paso del tiempo el misterio fue transformándose en una realidad diaria. Durante los 65 años en los que la familia Bull estuvo en la rectoría desde 1863 hasta 1927, se produjeron una extensa lista de hechos inauditos, experiencias y manifestaciones que fueron corroboradas por vecinos de las localidades colindantes. Pero todo esto estalló cuando el sacerdote Eric Smith se instaló en la mansión y dio a conocer a los periodistas del Daily Mirror la extraña casuística que estaba padeciendo. Los fenómenos que se producían eran muy variados: el inexplicable tintineo de las campanillas y los timbres, la observación de una figura luminosa ataviada con vestimenta de monja por el jardín, el característico movimiento de objetos, sonidos de pasos por las habitaciones, las llaves de las puertas saltaban de las cerraduras, volaban piedras desde el tejado e incluso se pudieron escuchar gritos desgarradores y el paso de carruajes inexistentes por los alrededores del lugar. Harry Price, a los 3 días de su primera visita y desbordado por los acontecimientos, decidió organizar una sesión de espiritismo para intentar esclarecer el enigma. En el experimento participaron el reverendo Smith, su esposa, una medium y el propio investigador. El resultado terminó de sembrar el desconcierto.
El espíritu del sacerdote Henry Bull, antiguo regente y constructor del edificio, informó sobre el truculento pasado del lugar. Los primeros sucesos paranormales ocurrieron en 1863. Al poco tiempo de inaugurada la nueva rectoría, se oían ruidos y pasos inexplicables. En 1900, las 4 hijas del rector de esa época dijeron haber visto el fantasma de una monja al atardecer, en los terrenos de la casa. Los rectores se fueron sucediendo hasta 1928, en el que la esposa del nuevo párroco encontró un paquete con un cráneo humano en un armario. A partir de ese momento, los sucesos paranormales, como campanas que sonaban sin que nadie las tañera, luces que aparecían en las ventanas o huellas sin explicación, ocurrían con frecuencia. Tanto es así que el rector pidió al Daily Mirror que se pusiera en contacto con la Sociedad para la Investigación Psíquica y que acudieran a verificar esos hechos. Harry Price fue el investigador enviado, pero durante su estancia los fenómenos se multiplicaron, lo que dio lugar a sospechas de fraude. Nadie quería habitar la casa encantada, hasta que un nuevo párroco en 1928 se decidió a hacerlo. Volvieron los fenómenos en mayor cantidad que anteriormente, pero en este caso, finalmente la esposa del rector confesó haber provocado algunos de ellos. La casa volvió a quedar vacía. El propio Price la alquiló para seguir investigando. En un contacto con espíritus a través de una de sus ayudantes, a ésta le fue revelado que había una joven asesinada enterrada bajo la casa y que un incendio destruiría la rectoría dejando al descubierto los huesos. La casa ardió en 1939 y años después Price encontró 2 huesos entre los cimientos calcinados. Una semana después de la prueba, el párroco Smith y su mujer abandonaron definitivamente la casa. La fenomenología había llegado a tal punto de agresividad y violencia que era imposible vivir allí, y Price tuvo que abandonar sus análisis. Transcurrió un año hasta que la rectoría fue habitada de nuevo, esta vez por el clérigo Lionel Foster, primo del fallecido reverendo Bull, y su mujer Marianne. Durante los primeros meses reinó la paz, pero todo cambiaría repentinamente. Los timbres volvieron a sonar, las campanas a tañir, se escuchaba el arrastrar de cadenas, se materializaban relojes, monedas y lo más espectacular, comenzaron a aparecer mensajes escritos en las paredes, unas misivas presuntamente realizadas por entidades del más allá, en las que de una forma desgarradora pedían auxilio, como por favor, ayúdame, Marianne, o no puedo entender, dime más. Foster y Marianne volvieron a requerir los servicios del parapsicólogo Price. Esta vez acudió junto con 2 de sus empleados y un equipo móvil compuesto por cámaras fotográficas, cintas métricas, polvo para impresionar huellas, una cámara cinematográfica de 16 milímetros, filtros luminosos y acústicos, varios instrumentos de medición térmica, etc. Durante el trabajo de campo que se efectuó, aumentaron los mensajes. Parecían ser crípticos, encerraban algún tipo de información especial, y de entre todos uno de ellos, de carácter profético y apocalíptico, marcaría los designios del caso. Esta casa será pasto de las llamas. Los fenómenos asediaban a una inocente Marianne, que empezó a sufrir una fuerte alteración psíquica debido a la situación, motivo por el cual el matrimonio abandonaría la casa definitivamente en 1935. La rectoría de Barley de nuevo quedó desamparada. Nadie parecía poder habitar entre sus muros. Harry Price aprovechó esta circunstancia para promover nuevos experimentos. El investigador psíquico alquiló el caserón, concretamente desde el 19 de mayo de 1937 hasta finales de 1938, y puso un anuncio en el rotativo The Times en el que se solicitaba voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales de la abadía. Se buscan personas, rezaba la petición publicada en el periódico británico, responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. La respuesta fue todo un éxito. Fueron reclutadas un total de 48 personas. Todas ellas permanecieron en Barley por espacio de 1 año y medio, y durante este tiempo todos los inquilinos fueron testigos de lo insólito.
El 27 de febrero de 1939, el capitán W. H. Grebson, posterior morador, se encontraba en la biblioteca del caserón cuando una lámpara de aceite se estrellaba contra el suelo de forma inexplicable. Las llamas se extendieron rápidamente por el inmueble y el fuego devoró toda la mansión. ¿Se cumplió la profecía realizada años atrás y rubricada en los muros? Parece ser que sí, pero la historia de Burley continuó a pesar de su desaparición. Durante la demolición del edificio, el cual quedó prácticamente derruido a causa del incendio, varios obreros aseguraron haber observado extraños portentos entre las ruinas del inmueble y se descubrieron restos óseos. ¿Corresponderían aquellos huesos a la monja emparedada siglos atrás? No lo sabemos a ciencia cierta, pero de lo que no hay duda es sobre las aterradoras manifestaciones que los empleados en el derribo pudieron vivir, episodios que hicieron nuevamente poner de actualidad a Barley, ya que un reportero del periódico Life, mientras realizaba un reportaje gráfico de las obras, pudo captar en una fotografía el presunto vuelo de un ladrillo entre los cimientos de la mansión desvencijada, todo un documento. Harry Price cerró definitivamente el caso tras dar cristiana sepultura a los macabros arrestos hallados en ruinoso sótano, y todas sus conclusiones fueron recogidas en dos gruesos libros, el primero publicado en 1940, bajo el título The Most Haunted House in England, la casa más encantada de Inglaterra, y el segundo, The End on Borley Rectory, el fin de la rectoría Borley, editado en 1945, 3 años después del fallecimiento de Price. Nadie parecía dudar de la odisea fantasmal, pero en 1956 el endeudamiento de la rectoría Borley y las investigaciones que allí se realizaron fueron puestas en entredicho. Dos miembros de la Society for Psychical Research, SPR, Charles Hope y Henry Douglas, solicitaron una revisión de los trabajos de Harry Price. El comité de la SPR accedió a la petición de los eruditos paranormales y comenzó la fiscalización de toda la documentación existente sobre el caso que se encontraba en la Universidad de Londres. Tras 5 años de estudio, los resultados fueron publicados bajo el título The Haunting of Borley Rectory, el encantamiento de la rectoría Borley, en 1956. En opinión de Hope y Douglas, muchos de los fenómenos que se produjeron en el caserón religioso fueron fraudulentos. Es más, aseguraron que detrás de muchos de los presuntos incidentes poltergeist se encontraba el mismísimo Harry Price, pese a que los fenómenos ya se habían denunciado mucho antes de que Price pusiese allí sus pies por primera vez. Borley resistió estoicamente los envites de la comunidad parapsicológica más escéptica, primero con la publicación en 1973 de la obra The Ghosts of Borley, Annals of the Haunted Rectory, Los fantasmas de Borley, Anales de la Rectoría Encantada, realizada por Peter Underwood y el Dr. Tabori, y en el que se reafirmaba las serias y metódicas investigaciones realizadas por Harry Price, y posteriormente en 1974, cuando un equipo del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Enfield, encabezado por Ronald R. Russell, retomó las investigaciones, esta vez en la iglesia colindante a la antigua abadía, las cuales determinaron que seguían produciéndose extraños fenómenos en el recinto. La comisión científica dirigida por Russell y compuesta por los ingenieros Frank Parry y John Fay ratificó la existencia de una fenomenología paranormal en Barley. Hemos grabado, explicaba el informe de los estudiosos, cientos de ruidos extraordinarios, pisadas, golpes y demás. En una ocasión localizamos un centro de perturbación cerca del sepulcro Waldegrave. Era tangible, como un torbellino de energía. Cuando se pasaba la mano por él, se sentía una especie de cosquilleo, como el que produce la electricidad estática. En otra ocasión llegamos a escuchar un profundo gruñido. Y es que, como afirmó Harry Price, la rectoría de Borley ha sido, es y será el lugar más encantado de Inglaterra. O eso parece. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com
blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, también me podéis escuchar en 2 programas que codirijo, como son Marín Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo a Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de compañeros, y como no, a ustedes, queridos amigos. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa.